Empiece la grabación. Buenas noches a todos. Bueno, es un gusto contar también con ustedes para poder compartir algo de esta noche de experiencia de biblioteca. La hemos llamado así, experiencia de biblioteca de la ANEL Medellín, porque nos ha parecido que tener un libro, leer un libro, ir a la biblioteca, es toda una experiencia y deja efectos y es un acontecimiento para la vida, para muchos, en el cuerpo, en las enseñanzas, entonces por eso pusimos experiencias de biblioteca. Las experiencias de biblioteca las hemos hecho en compañía de las actividades de la mesa de lectura de, ¿cómo es que se llama la mesa de lectura? De, Desde Freud, sí, sí, lecturas fundamentales de las psicoanálisis. lecturas fundamentales del psicoanálisis. Entonces, Ujú. he hecho estas dos funciones en la biblioteca y las experiencias fundamentales. Para hoy tenemos el trabajo en relación a Lacan, lector de Joyce y del cuerpo, que quisimos para este año comenzar a partir de que hay unas jornadas de la ANEL en Bogotá que se llaman El cuerpo en la psicosis. Y qué mejor que comenzar por leer a Joyce y lo que nos enseña Joyce con la lectura del cuerpo en la psicosis en Joyce. Entonces, bienvenidos. Vamos a tener entonces esta experiencia y veremos qué efectos y resonancia les deja, porque ya es nuestro tercer tiempo, el tiempo de concluir. Lacan nos enseña que hay tres tiempos lógicos: ver, comprender y concluir. Este es nuestro tercer tiempo de la lectura que hemos tenido todo este año. Entonces Ana nos va a contar cómo vamos a tener esta experiencia hoy. Sí, buenas noches, Luz. Exactamente, vamos para el momento de concluir, como lo anuncia el afiche. Lo hemos titulado con la pregunta Escribir el ego. Y en este momento de conclusión, vamos a diferenciar dos conclusiones, dos enunciaciones diferentes. Una, la nuestra, y otra, la de Lacan. La nuestra, como lo anunciaba Luz Helena en el videíto de promoción de esta sesión, es simplemente esta. ¿Qué fue lo que Lacan logró leer en la obra de Joyce que le permitió concluir su seminario? Porque estamos leyendo el capítulo 10, que es la conclusión del seminario, y que Jacqueline Miller tituló Escribir el ego. Entonces, ¿en qué consiste escribir el ego y qué relación tiene esto con el cuerpo en la psicosis y con esa solución que es el nudo Borromeo? Amplía la imagen un poquitico, Ana. Listo. Gracias. Gracias. Eso. Rico, muy bien. Ay, sí, sí. Esa es nuestra enunciación, ¿cierto? ¿Qué leyó? Que ya sabemos, el punto de partida fue la metáfora de la paliza, cuando él logra ver ahí en ese cuerpo que se desprende como una fruta madura, lo que ocurre con el ego de Joyce. Eso es de nuestra parte, y de la parte de Lacan. Él parte del hecho de que hay un síntoma, que el complejo de Edipo es un síntoma que no es, que no es sin el nombre del padre o el padre del nombre, y cuando falta ese nombre del padre o ese padre del nombre, como en el caso de Joyce, Lacan subraya que en Joyce ese gran otro se manifiesta como real porque Joyce carga con el padre. Y se pregunta cómo ese arte, el arte de Joyce, le permite sostener a su familia, la vuelve ilustre y famosa, porque pues obviamente el nombre de Joyce ya sustituye al nombre del padre.
Y su pregunta va a partir del arte, justamente del arte, porque ese arte va a suplir lo que es el síntoma o el nombre del padre o el complejo de Edipo. Y sobre esa base él se va a preguntar lo siguiente. Si el síntoma implica una verdad y esa verdad está en relación con el nombre del padre, ¿qué es lo que hace que un arte como el de Joyce pueda desbaratar, si puede decirse así, eso que se impone del síntoma y que es la verdad? Nosotros recordamos siempre que desde Freud sabemos que el síntoma tiene una dimensión simbólica de la verdad y una dimensión real del goce. Entonces va Lacan en esa dirección. Y entre todas las cosas que nos propone, extrajimos esta, y es que él dice que cuando se escribe se puede tocar lo real, pero no lo verdadero. Al escribir se toca lo real, pero no lo verdadero, lo que nos pone pues como en la vía de nuestro recorrido de hoy. Y para eso, pues el programa que les proponemos es este. En primer lugar, ¿qué es la escritura para Lacan a la luz de Joyce? Descomposición de la palabra y de la identidad fonatoria, y será a cargo de Marcela Ospina. Luego pasaremos al cuerpo en el seminario 23, una bolsa con orificios de la que nos va a hablar Luz Helena. En un tercer momento retomaremos lo que son los conceptos del ego para Lacan y la manera como él va a vincularlos con dos nudos borromeos, el del propio Lacan y el nudo borromeo de Joyce. Eso está a mi cargo. Y en el cuarto punto tendremos del artesanado a través de los siglos y de las particularidades de los autores. Es decir, ya pasamos, si se dan cuenta, o sea, mm, Lacan, el psicoanálisis sigue la literatura, parte de la literatura, pero después de este paso por lo que son las preguntas de Lacan sobre el arte de Joyce, ya podemos volver a la literatura y mirarla desde otro punto de vista. Eso es lo que nos va a presentar Humphrey en el cuarto punto. En el quinto recordaremos a Mario Elkin, su conclusión sobre el retrato del artista adolescente. Y finalmente, como este también será el cierre, es un cierre que desde el psicoanálisis nos va a dejar dos puertas abiertas, que son dos invitaciones que les queremos hacer al final. Así que ahora le cedo la palabra a Marcela para que comience, por favor, ¿qué es la escritura para Lacan a la luz de Joyce? Adelante, Marcela. Listo, buenas noches. Entonces voy con esta pregunta, ¿qué es la escritura para Lacan a la luz de Joyce? Bueno, entonces voy a empezar respondiendo con la primera parte de la pregunta a partir de una breve definición. ¿Qué es la escritura para Lacan? Es un hacer que da sostén al pensamiento. Entonces tengamos en cuenta que Lacan está hablando de la escritura en general, pero también de la escritura pues de su nudo Borromeo. Y no es la primera vez que habla de escritura, porque ya en este seminario 23 va a decir, la escritura en cuestión viene de otra parte que del significante. No fue, sin embargo, ayer cuando me interesé en este asunto de la escritura y cuando la promoví la primera vez que hablé del rasgo unario Einsiger-Zug en Freud. Y nos anuncia otro soporte para este rasgo unario. Dice, debido al nudo Borromeo, di otro soporte a este rasgo unario. Aún no les expuse ese otro soporte. En mis notas lo escribo DI, que son las iniciales en francés para recta infinita. Este otro soporte, la recta infinita, es importante de mencionar porque es el soporte tanto de la escritura como del nudo Borromeo. Bueno, ahora paso entonces a la pregunta completa. ¿Qué es la escritura para Lacan a la luz de Joyce? Es decir, del arte de Joyce, ¿cierto? Que ya veremos de qué se trata. Empiezo con esta cita que la habíamos ya revisado en la sesión anterior. Resulta difícil no ver el esfuerzo que hace
Joyce, desde sus primeros ensayos críticos, inmediatamente después en Retrato del Artista, más tarde en Ulises, para terminar en Finnegan's Wake, en el progreso de alguna manera continuo que constituyó su arte, que cada vez se le impone más una cierta relación con la palabra, a saber, destrozar, descomponer esa palabra que va a ser escrita. Entonces, la escritura, incluida la escritura del nudo borromeo, es un hacer que da sostén al pensamiento, que en Joyce se caracteriza por una descomposición de la palabra escrita. Dice Lacan que Joyce termina imponiendo al lenguaje una especie de quiebre. ¿Me puede adelantar, Ana Victoria, por favor? Una especie de quiebre, de descomposición que hace que ya no haya identidad fonatoria. Entonces voy a detenerme un momentico aquí en esta identidad fonatoria para tratarla pues como de explicar. La identidad fonatoria es una correspondencia entre los grafemas y los fonemas. La homofonía nos permite entenderlo, porque una homofonía es la relación que se produce entre las palabras cuando se pronuncian igual, se escriben de forma diferente y se refieren a conceptos distintos, como por ejemplo vaca y vaca, hasta y hasta, sabia y sabia. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá de vaca y vaca, miremos la correspondencia pues entre los grafemas, ¿cierto? Y los fonemas. Los grafemas son las letras, los fonemas los sonidos. Entonces entendemos ahí que en la homofonía no se pierde la identidad fonatoria, sino que se mantiene. Diferente a lo que nos muestra el progreso del arte de Joyce, como comentaba en la cita de ahora, que justamente se va perdiendo esta correspondencia, se pierde la identidad fonatoria, por ejemplo, en este párrafo de Finnegan's Wake, que lo habíamos visto también, ¿cierto? Que aquí ya no hay, ya no hay sentido, pues ya hay como puras letras. Lee, Bueno, lee, ¿por qué no? leo este desde Sí, arriba, para que de acá veamos. caído. Sí. Va, dal, gara, tal, con bron, eso lo leía mejor Luz, trueno, tú, trueno. De un por entonces mure estricto viejo salmonete, se retaíla temprano en cama y más tarde en la vida bajando a través de toda la juglaría cristiana. La gran caída de extramuros implicó con tan poca antelación la pufogetechuta de Finnegan. Erce sólido que la umpitíloma, cabeza del musmo, prumpatamente manda a un inencueste bien hacia de oeste en busca de sus tampiti tantos dedos emple y su pico de punta plaza, boca arriba, está knockout en el parque donde las naranjas se han echado a perder sobre de Green desde el primero de Devlin que se enamoró Libby. Esos pues los traductores pues sí fueron magos, mejor dicho. Bueno, entonces voy a resumir un poquito lo que he dicho y voy a agregar otro, digamos, otro pequeño ingrediente. Retomo la pregunta, ¿qué es la escritura para Lacan a la luz de Joyce? Entonces Lacan nos dice que el arte de Joyce, su manera de dar sostén al pensamiento es por medio de la descomposición de las palabras hasta perder la identidad fonatoria, tal como sucede en las deformaciones léxicas del sueño, como las describía Freud. Las deformaciones léxicas del sueño, dice Freud, se asemejan mucho a las que conocemos en la paranoia, pero tampoco faltan en la histeria y en las ideas obsesivas. Tanto para el sueño como para la psiconeurosis, la fuente común son los artificios verbales de los niños que en ciertos periodos tratan de hecho a las palabras como si fuesen objetos e inventan inventan lenguajes nuevos y formaciones sintácticas artificiales. Ahora, ¿por qué agregar, digamos, este ingrediente de los artificios verbales o deformaciones léxicas? Es porque nos permite entender de qué se trata la escritura de Joyce. Freud nos dice que estas deformaciones léxicas son comunes también
en ciertas edades del niño. Entonces, pues, vamos a ver un video de un bebé de 5 meses y al lado tenemos el enredo de Joyce. Ana Victoria, por favor. Ay, no se está escuchando. Ah, qué pena. Sí, creo que no le di en el compartir audio, ¿cierto? Sí, Eh, pero sabes que no me está dando no me da la opción compartir audio. Eh, abajo a la izquierda, compartir sonido me sale a mí. sí, pues hacele voz porque no me sale dejar de compartir. Voy a dejar de compartir porque no me vuelvo y juego, no me da toda la pantalla. Sí, Listo, así. yo, Ujú, sí, por. entonces, denme un minutico, yo me adelanto hasta donde íbamos. A ver si sí. Me avisa. ¿Ustedes oyen? Se oye, se oye. Ok. Bueno, yo creo que hasta ahí. Entonces, bueno, los bebés, ¿cierto? Cuentan con todo el stock fonético, es decir, con la abundancia de sonidos del balbuceo que se va perdiendo a medida que el niño pues va entrando en el lenguaje. O en palabras de... Ay, se me volvió a hablar. O en palabras de Jacobson, que dice, el lugar de la abundancia fonética del balbuceo, perdón, se instala la austeridad fonemática de los primeros escalones del lenguaje, una especie de deflación, o sea, de descenso, de caída, de inflación negativa, transforma los sonidos salvajes, como los que estaba haciendo el bebé, del balbuceo en valores lingüísticos. Entonces, el arte de Joyce es haber hecho literatura a partir de la descomposición de las palabras que se le imponían y además gozar de su escritura. Voy a presentar otro videíto de una niña, pues para que captemos ese gusto por las palabras, pero también ese intento de lograr la identidad fonemática y también pues la deflación de los sonidos salvajes. Voy a ver si... Eu vou las palavras. Libélula, Libélula, oftalmologista, oftalmologista, fonoaudióloga, fonoaudióloga, tiranossauro rex, tiranossauro rex, proparoxítona, papaludicitana, propositalmente, propositalmente, hipoteticamente, hipoteticamente. Agora outra palavra. A mamãe não sabe falar, filha, é assim, esquistossomose, é isso? Se não consegue, se for, é difícil. Aquele papo fundo. Estapafúrdio? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? No solamente pues eso, el gusto, ¿cierto? Sino eso, que las palabras que ella dice suenen igual a las de la mamá. Y vemos también esto que dice Jacobson, esta deflación, ¿cierto? Esta que tiene que ir dejando los sonidos del balbuceo para lograr entrar en el lenguaje. Bueno. Y dame un segundo, y cuando no lo logra es la LANG, que viene la invención. Mire que ya cuando dice fonoaudióloga, ella, como nosotros decimos murciélago y murciélago, y al final es difícil, entonces ella se inventa el estapofurdio,
Esa es la lógica del Alan cuando el niño empieza a aprender. Cuando la identidad fonética no da, cuando no lo logra, porque al principio sí viene esto que son, es el arte de Joyce, que es la base del arte de Joyce, la falta de identidad fonatoria. Sí, pero ya no puede, pues, está aprendiendo apenas. Sí, sí. Exacto. Dice Lacan entonces que sin duda hay en ello, o sea, en el progreso continuo del arte de Joyce, una reflexión sobre la escritura. Por medio de la escritura, la palabra se descompone imponiéndose como tal, a saber, en una deformación de la que resulta ambiguo saber si se trata de liberarse del parásito palabrero o, por el contrario, de dejarse invadir por las propiedades de orden esencialmente fonémico de la palabra, o sea, por la polifonía de la palabra. Bueno, y para ir concluyendo, menciono un ejemplo que nos da Lacan de un paciente a quien, como a Joyce, se le imponen las palabras. El paciente escuchaba algo como sucio asesinato político, pero para él equivalía a sucio asistente político. Entonces dice Lacan que en este ejemplo se ve claramente que el significante se reduce aquí a lo que es, al equívoco, a una torsión de voz. O sea, cambiaba asesinato por, o lo hacía equivaler para él, pues, asistanato o asistente. Bueno, este paciente, pues, un minutico, no, ya. No hizo arte como Joyce, pero lo traigo como ejemplo para entender que en Joyce, ya en Finnegan's Wake, no se trataba tanto de jugar con homofonías, sino de hacer deformaciones léxicas, de hacer torsiones de voz, o sea, del equívoco. Bueno, y ahora sí, con esta palabra equívoco y estas dos citas que voy a leer, ya le voy a ceder el espacio a Luz para que avancemos pues sobre esta relación que hace Lacan entre el nudo borromeo como una lógica de bolsas y cuerdas, la escritura de Joyce y el cuerpo. Dice Lacan, con la escritura del nudo borromeo intento introducir nada menos que lo que llamaré una lógica de bolsas y cuerdas. Y luego dice, si en instante les hablaré de los recuerdos infantiles de Joyce, es porque necesito mostrar cómo esta lógica llamada de bolsas y cuerdas puede ayudarnos a comprender de qué modo Joyce funcionó como escritor. Adelante, Luz. Quería, antes de que pasaras, para aprovechar la imagen, devolverte un instante, aquí a Sí. la derecha, que se me olvidó, no, en esa que estabas, Ah, aquí, ya. la imagen que está al fondo a la derecha, se me olvidaba, se me olvidó ponerla arriba para indicar que esta cosita negra es el cuarto nudo, que es el del nombre del padre, el del síntoma, es decir, del nudo Romeo, pues común y corriente, para que lo tengamos en cuenta. Listo, seguí, por favor. Voy a dejar de compartir y le cedo a usted el ¿Así? PowerPoint, Ana No, Victoria, no, ¿cierto? seguí, no hay problema, seguí. Listo. Porque a mí no me va a funcionar el sonido después, entonces es mejor. Ah, sí, sí, es cierto. Sí. Bueno, ya vamos a entrar entonces en el cuerpo del seminario 23, ¿sí? Que nos va introduciendo en ese cuerpo que dice de bolsas con orificios. Vamos a ver qué quiere decir Lacan con una bolsa con orificios. Adelante, Marce. Ay, dame un segundito, Luz, un minutico, porfa, que es que necesito arreglar algo aquí. Ay, se me enredó todo. Listo. Entonces veníamos de ver a la niña con el equívoco, con destrozar, descomponer esa palabra, pero en ella no va a ser escrita, sino que en ella nos muestra el cuerpo gozando, el cuerpo disfrutando. Entonces vamos a ver que ahí en ese cuerpo hay orificios. Uno de ellos es la voz. ¿Sí? La niña nos muestra en ese orificio de ese cuerpo que hay la voz. En efecto, la interpretación, dice Lacan, opera únicamente por el equívoco. Es preciso que haya en el significante algo que resuene, ¿sí? Porque sigue con la otra, porque para que resuene el significante, va a decir Lacan más adelante, ¿sí?
va a mostrar que se necesita que ese cuerpo tenga resonancias. Hace un señalamiento Lacan que para los ingleses no piensan que las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Si recordamos a la niña, ver cómo esa niña o ese bebé va teniendo eco en el cuerpo, va teniendo resonancia y su decir da cuenta del eco, ¿sí? A veces, por ejemplo, en el autista, nosotros podemos ver que la mamá habla y en muchos de ellos no hay el eco, no hay la resonancia en el cuerpo para que ellos así sea copien o hagan esos balbuceos que nos mostraban en el cochecito, ¿sí? Entonces, hay un cuerpo particular, pero hay eco en el cuerpo. Adelante. Entonces va a decir para que resuene este decir, ¿sí? Para que consuene, que es otro término, que resuene, que consuene. Es importante, la niña no lo mostró, pero Lacan no lo muestra, como por ejemplo, santo hombre. En francés, saint homme, ¿sí? Pero dice santo hombre. Pero más allá, para que resuene, por lo menos en el francés, es el sintón, que es lo que va a tomar Lacan, que empieza también a destrozar las palabras. Y Lacan en su manera de escribir hace todas estas resonancias de palabras, en donde nos va mostrando cómo va él también jugando con las palabras, pero nos pone a trabajar y a ver, pero ¿qué quiere decir? Santo hombre, que suena sant homme, ahí está el santo Santón, hombre, pero también puede Santón. santo, pero también está el sintón, ¿sí? Y hay otro ejemplo que es el de Santo Tomás de Aquino, pero también se puede sonar Santón de Aquín, sin Tomás de Aquín, que también lo vimos mucho, pero bueno, hay que ver qué hay detrás. El Santo Tomás de Aquino, pero entonces puede sonar así con el sin Tomás de Aquín. Bueno, son ejemplos para mostrar cosas que resuenan en el equívoco y al escucharlos, con eso fue que Joyce fue haciendo su escritura. Pasemos entonces ahí. Para que resuene entonces este decir, para que consuene es otro término, pues del síntoma de aquí, es preciso que el cuerpo sea sensible a ello. De hecho, lo es. Es que el cuerpo tiene algunos orificios, como lo vimos en la niña, entre los cuales pues está la oreja, porque la niña oye y la niña está oyendo y responde a eso que oye, pero está el otro que es la voz. Entonces oye por la oreja, pero disfruta de por la voz hacer esa resonancia de lo que oye. Y ninguno de esos dos orificios pues se clausuran, ¿sí? Ni de la oreja, porque le entran cosas por esa oreja, y en la voz, donde la niña responde a eso, a ese cuerpo. Miren entonces estos dos agujeros, la mirada y la voz que va mostrando de ese cuerpo. Por eso dice que ese cuerpo, los orificios que tiene ese cuerpo. Pasemos La oreja y la boca. Eso. a la oreja. Bueno, listo. También es importante cómo nos va llevando Lacan a mirar algo de ese cuerpo. Nos va introduciendo como en tratar de mirar el cuerpo también en asuntos topológicos, ¿sí? Que tiene, pues, así como la geometría que tiene forma, también el cuerpo tiene forma, ¿sí? Y cómo el individuo se presenta como puede, ¿sí? Como un cuerpo, pero lo trae de la geometría. Está el cuadrado, el rombo, el triángulo, pero ¿y cuál es la referencia para el propio cuerpo? ¿Cómo hacerse a un cuerpo el ser hablante, ¿sí? ¿Qué le hace decir, este soy yo? Entonces podemos pasar a la que sigue, ¿sí? Hay algo muy bello que Botero también nos va mostrando como con esa levantada del sombrero, como algo así como, bueno, esto soy yo a la chica, pero también la chica como ve la forma, o sea, la forma del uno y del otro, pero para poder seguir con la imagen que sigue, adelante, en donde va a decir que, que el cuerpo tiene un poder tan cautivante que hasta cierto punto habría que envidiar a los ciegos, ¿sí? O sea, la diferencia que hay en hacerse el cuerpo el ciego a esta otra imagen de Botero, ¿sí? Todo el trabajo que hay para hacerse a un cuerpo ante la mirada del otro.
Lo sorprendente es que la forma no revela más que la bolsa, o si ustedes quieren la burbuja, ya que es algo que se infla, dice Lacan. Adelante con la que sigue para poder explicar un poquitico eso. Entonces, miren, está el bebé y el bebé, acompañado de la madre, se va mirando en el espejo y cómo va viendo por lo menos algo de él en la mirada, el orificio de la mirada que lo captura, y la madre que le va diciendo, bueno, ese eres tú, pero cómo se va encontrando con la propia imagen, cómo se va construyendo la propia imagen. Recordemos al bebé de la primera partecita, o miren este otro, sí, Dame un también que... segundito porque en esta, devolverla a Marcela, porfa. Sí, es que Quería veo que está hablando. mostrarla en la anterior, eso, el vínculo topológico. Miren, cómo él puede reconocerse en el espejo, pero porque la madre le dice, ese eres tú. Si la madre no le dice nada, como lo vimos en una ocasión anterior, el niño no, eso no le dice nada a esa imagen. Tiene que ser que ella le diga. Entonces, ese vínculo entre la boca de la madre, la voz que sale y las palabras que salen de la boca de la madre y que entran al oído del niño, implican un vínculo topológico entre los dos cuerpos. Sí, seguir, era eso. Ujú. Bueno, y hay algo que también es importante en esta primera imagen, y es ese reconocimiento, como ese soy yo. Por ejemplo, en el autista o las palomas y los pájaros ven ese reflejo, pero creen que ahí hay otro. Pero como el niño, el constituirse a un cuerpo, cómo se va haciendo a partir del otro que acompaña, pero con ese nombramiento, ese soy yo. Entonces, hacerse a una forma, hacerse a un nombre, hacerse a un cuerpo, es todo un trabajo para el ser hablante. Sigamos con la... Eso. Bueno. Bueno, entonces ahí ya vemos que está ese cuerpo, y vamos a pasar a mirar entonces con todo este recorrido de qué es lo que enseña el hacerse a un cuerpo para llegar a escribir el ego. Adelante pues, Ana, entonces con esta otra partecita. Eh, Les recuerdo que pueden interrumpir en cualquier momento si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí. Bueno, entonces veníamos de concebir el cuerpo como una bolsa con agujeros, más o menos es, más o menos así. Yo cojo una bolsa, tiene los agujeros de los ojos, de la boca, de las orejas, por lo menos esta de la cara. Pero es una bolsa, está vacía y como tal necesita sostenerse. Y ahí es donde va a articular Lacan el cuerpo con el ego. ¿Y qué tiene que ver el ego aquí en todo esto? Entonces él va a decir, este cuerpo que ya nos dijo que era una bolsa con agujeros, seguí porfa, Marcela, necesita sostenerse, que si no se cae. Entonces, ¿qué la sostiene? Porque el ego es justamente eso que va a permitir sostener este cuerpo real, ¿sí? Este cuerpo real, bolsa agujereada. Porque les recuerdo esas definiciones que vimos del ego. Él dice, el ego es la idea de sí mismo como cuerpo que tiene un peso, y es precisamente lo que se llama el ego. Es decir, que es necesario que el sujeto tenga una idea de sí mismo como cuerpo, y eso le va a dar peso, consistencia a esta bolsa agujereada. Y más adelante dice, si al ego se lo llama narcisista, es porque en cierto nivel hay algo que sostiene el cuerpo como imagen, hay algo que sostiene este cuerpo como imagen. Y nosotros lo vimos, seguí Marcela, porfa, en las ocasiones anteriores. Empezamos viendo este pequeñito de 2 mesecitos, de un mesecito, que nos sostiene la cabecita. Ya aquí a los 3 meses, 2 y medio, 3 meses, empieza a sostener la cabeza. ¿Qué hace que esta bolsita pequeña del cuerpo se sostenga? La mirada del otro, la voz del otro. Y ya aquí a los 3 mesecitos está definitivamente, sostiene esta bolsita pequeña que la sostiene, la mirada y la voz del otro. Pero después vimos con esta imagen de los 4 meses que este niño constituye
sostiene su cuerpecito, pues claro, la mamá lo está cargando porque todavía no lo puede sostener solo, pero su mirada ya está sostenida por un alter ego, por alguien que está afuera de él, que le habla y lo mira. Eso es, el niño está empezando a constituir su ego, ¿sí? Una imagen, porque la cara que él está viendo al frente le permite empezar a hacerse una pequeña idea, una primera idea de la cara que él mismo tiene. Sigamos. Y lo vimos con el esquema L, lo vimos, aquí están los 3 registros del esquema L, los volvemos a retomar. El sujeto es simbólico en la medida en que no sabe lo que dice, pero este sujeto que habla aquí es rojo porque está en relación con el inconsciente, ¿cierto? Con el gran otro, que es, él dice Lacan, el verdadero sujeto, el que logra empezar a saber qué dice más allá de lo que dice. Pero este sujeto que habla está sostenido, o sea, por el cuerpo real, que es una bolsa con orificios, como nos lo acabo de decir. Ahora, aquí tenemos el objeto A, sin lugar a dudas, la mirada, la voz, etc. Y en el eje imaginario, entonces tenemos por un lado, porque la relación imaginaria, recuerden, la vimos, tiene 2 partes, la constitución del yo, de las identificaciones del sujeto en relación con el semejante. El semejante le permite, la manera de ser del semejante, le permite al sujeto constituir su yo, decir, yo soy de tal manera, etc. Pero el ego tiene que ver es con la imagen, la idea que él puede hacerse de sí mismo como cuerpo de acuerdo con su estatura, de acuerdo con su estatura y entran en juego, como lo vimos con Alicia en el País de las Maravillas, no solamente la estatura del conejo que le permite a Alicia levantarse del piso también, sino ese conejo como alter ego de Alicia. Entonces tenemos esas 2 partes, el ego y el alter ego son imágenes reales. Ustedes recuerdan que lo vimos con la cuchara y con los 2 espejos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este sujeto que no sabe lo que dice y que tiene que hacerse una idea, una imagen de sí mismo, mira al otro y esa primera mirada es como una imagen invertida de arriba a abajo, es una imagen real por el espejo cóncavo que tenemos en la cabeza y que, como ustedes saben, lo vimos también en otra ocasión, cuando la formación de la imagen empieza primero al revés. Y luego ya en el espejo convexo viene el espejo virtual, donde vienen las identificaciones. Esto es en la neurosis, cuando podemos contar con el gran otro, con el inconsciente. Vimos que en el esquema L, en la psicosis, este gran otro se hace equivalente al pequeño otro, al semejante, y ya no hay inconsciente, el inconsciente está a cielo abierto y tenemos los mismos elementos. Adelante, pásalo. Y lo vimos con este caso de la ecopraxia, que me parece que, o por lo menos para nosotros fue muy esclarecedor, donde tal vez recuerdan, este sujeto con ecopraxia exigía a su analista que se cruzara de brazos, porque si no se desencadenaba. Entonces, el analista se cruza de brazos y lo que le está permitiendo a él es construir una imagen de su propio cuerpo. Y esa imagen se constituye, se ve como, no se alcanza a ver toda, pero bueno, se alcanza a ver cabeza abajo. ¿Por qué cabeza abajo? Porque este sujeto que está viendo a su analista, pues la primera imagen que tiene de este analista entra en el córtex invertido de arriba abajo. Y esta inversión de arriba abajo es la que constituye el alter ego, es decir, la estatura, la figura de su cuerpo entra a constituir esto que es su alter ego y lo que va a permitirle establecer este ego. Entonces, el ego es el analista, la forma del cuerpo del analista y el alter ego, esa imagen que el analista le permite constituir de sí mismo como un cuerpo.
Entonces, se dan cuenta, este cuerpo real, bolsa con orificios, se sostiene a partir de la imagen que el sujeto ve en el otro, en su ego, a nivel de su estatura, a nivel de la imagen del cuerpo, no de lo que él es, sino de su estatura. Seguí, porfa. Con Joyce, ¿qué vimos? Que este cuerpo real, con orificios, sujeto que no sabe lo que dice, aunque aquí en la psicosis sí tenemos que corregir, el sujeto cree que sabe lo que dice y sabe lo que dice y el otro sabe, por eso aquí hay que corregir. El sujeto sabe lo que dice en la psicosis, él es el que sabe. Eh, este Joyce, entonces, sujeto que sabe lo que dice, tiene un cuerpo real, bolsa con orificios, y había constituido su yo a partir de su personaje, Stefan Dédalus. Con él se identificó. Y este personaje, a su vez, tenía un ego que es Fleming, el compañero Fleming, que le permite entonces, en este vínculo, constituir a Joyce una imagen, un ego, en términos de imagen. Pero ¿qué ocurre? Sabemos que después de la paliza, ese ego, cualquier miramiento que él pudiera tener por sus compañeros, cae. Y cuando después de la paliza él no siente ningún afecto por ningún compañero, y ahí es cuando viene la metáfora maravillosa que lee Lacan de ese cuerpo que cae porque el ego imaginario, el ego de la imagen, de la estatura, cae. ¿Y qué pasa? Lo vimos. Joyce no se derrumba. Joyce no se derrumba. Él se aferra a otro ego. ¿A qué ego? ¿A qué registro del ego? Ya no al registro imaginario, sino al registro de la voz. Seguí, porfa, Marcela. Y es algo que Lacan nos explica en respecto a la concepción del ego desde Freud. Él dice, me gustaría hacerles notar que en la teoría de Freud, lo real no tiene nada que ver con el mundo. Él no se confunde con la realidad. Freud nos explica con algo que concierne precisamente al ego, a saber el yo placer del principio, yo agrego del principio, que está en pulsiones y destinos de pulsión. Y dice Freud, es algo que lo real es algo que concierne precisamente al ego, es decir, al yo placer del principio, y es que hay una etapa de narcisismo primario que se caracteriza no porque no haya sujeto, sino porque no hay relación del interior con el exterior. Es decir, hay sujeto porque hay boca, porque hay ese agujero que permite al niño desde el primer momento en que nace emitir un grito, llorar, llamar. Es decir, ahí tenemos un sujeto, pero no hay relación del interior con el exterior. Es lo que vimos con este niño, con el niño que balbucea, con el que puso Marcela. Ese niño está ahí embebido por su propia voz, por los sonidos del balbuceo. Agita su cuerpecito, pero está él solo en el puro real que sostiene ese cuerpecito. Ya no es como el de 4 meses, que lo sostenía una voz de afuera o que lo sostenía la mirada del otro, del alter ego que estaba afuera. Ah, no, no, no. A ese niño, a ese balbuceador, lo sostiene es su propia voz, su propio balbuceo. Es ese el ego que ya no es imaginario, sino que es el ego de la voz. A la siguiente, porfa, Marcela. Exacto. Por eso, casi siempre, tanto en la mitología como en las representaciones, casi siempre se relaciona el mito de Eco y Narciso. Narciso es, digamos así, la dimensión imaginaria del ego. Está constituido por el yo, pero ella responde al narcisismo más inicial, primario, que es el del eco, el de la pura voz, la voz que resuena
en las cavidades de la profundidad y que obliga a repetir el final de las palabras. La cavidad bucal, cuando uno aprende un poco de fonética en la universidad, donde a mí me tocó, el órgano articulatorio principal es la cavidad de la boca. Es un agujero, pero es una cavidad además que permite que resuenen los sonidos. Hay sonidos nasales cuando el aire sale por la nariz u orales cuando salen por la boca. Entonces, aquí estamos en el puro real que puede sostener un cuerpo, y es el pleno sonido que nos presentan los niños, tanto el balbuceador como la niña más grandecita, que ella está feliz aprendiendo las palabras, obviamente, pero está feliz en ese gusto de pronunciarlas, así se equivoque, así no las repita idénticamente, pero ella está feliz en ese goce. Ese es lo real de la voz, del goce de la voz. Y dice Lacan, este arte que desde lo profundo de los siglos nos llega siempre como surgido del artesano, que es el mismo arte de Joyce, y que a partir del que subsiste su familia, dice, este arte hace que, repito la pregunta de Lacan, ¿cómo es que ese arte, el artesanado, puede desbaratar, si puede decirse así, lo que se impone del síntoma, a saber, la verdad? De esa manera, continúa Marcela, la que sigue. Exactamente. La puede desbaratar, eh, la puede desbaratar con el juego fonético, con la dimensión fonética, es decir, dejando a un lado cualquier representación, cualquier imagen, cualquier significación, concentrándose solamente en lo real de la pronunciación. Dice aquí que respecto pues a Joyce, Lacan sostiene lo mismo que Freud, que hay una carencia del padre en Joyce. Pero continúa Lacan, lo que sostengo con el santón está marcado aquí por un redondel de cuerda que considero que se produce en el lugar mismo donde, digamos, yerra el trazado del nudo. Adelante, Marcela. Eso. Entonces tenemos el nudo borromeo, ¿cierto? Ya con los tres redondeles, aquí es un nudo normal, corriente. Sabemos que está el cuarto, el del santón, que vimos ahorita, no lo puse aquí, se me olvidó. Pero aquí ya tenemos lo que ocurre con Joyce, ¿cierto? Cuando lo de la paliza, cuando él dice que el cuerpo cae como un fruto maduro, fíjense que este verde ya está por fuera de lo real y de lo simbólico, está que se cae, pero inmediatamente viene el ego corrector, lo que hace Joyce, o sea, coge esta bolsa, ¿sí? Y para que coja consistencia y no se caiga, la amarra con esta cuerda, por eso es que él dice que necesitaba contarnos ese episodio de la vida de infancia de Joyce para que pudiéramos entender esa lógica de bolsas y cuerdas, porque si el cuerpo es una bolsa con agujeros que necesita sostenerse y en Joyce no se puede a partir de la imagen ni del ego, entonces viene esta cuerdita negra que es simple y sencillamente lo que él emite de su voz, lo que es la lang, lo que son estas no coincidencias fonemáticas, estos puros juegos que solo sostienen como al niño del balbuceo el cuerpecito. Y eso es lo que sostiene el cuerpo de Joyce. Y todos sabemos que él escribe, pronuncia, se muere de la risa, como la niña también. Entonces, ese es lo que goza, es el goce del cuerpo, pero que está sostenido por eso que él escucha. Continúa, por favor. La conclusión de Lacan dice, yo sé perfectamente que mi nudo es solo eso por lo que se introduce lo real como tal. Devolvete, porfa, Marcela. Es decir, este nudo que él hace del ego corrector, ¿cierto? Donde este ego está la lang, le permite a Joy sostener lo imaginario sin ninguna imagen, sin ningún ego de la talla, solo con el sonido.
Esto es el ego, es el nudo borromeo de Lacan. Entonces él dice que este nudo borromeo introduce lo real, pero ¿qué es lo real aquí? Es lo real fonético, lo real de la voz. La voz es un real que hace arte y continúa. Pues bien, pienso que gracias a Joyce tocamos algo en lo que no había pensado. No lo pensé de inmediato, sino que se me presentó con el tiempo. El texto de Joyce está enteramente construido como un nudo borromeo. Entonces, si está construido como un nudo borromeo, es porque tenemos ese ego corrector. Por eso les decía que había dos nudos borromeos. El nudo borromeo que hace Lacan es justamente siguiendo a Joyce. Y podemos pensar que ese círculo negro, esa cinta negra, es una cinta que es el de la Lang. Y dice, lo que me sorprende es que esto solo escapaba a él a saber que no hay huella en toda su obra de algo que se le parezca. Pero esto me parece más bien un signo de autenticidad. Hay una autenticidad en la psicosis casi siempre. Entonces es eso, es ese nudo borromeo. Y sobre esa base, entonces ya podemos entender si qué es lo que leyó Lacan en la obra de Joyce. Lacan logró entender que el ego que sostiene a Joyce es el ego fonético, el de la no coincidencia fonética, el de la Lang, y que ese ego esencial es lo que le escribe. Lo que escribe Joyce no son ni historias, ni contenido, ni moralejas, puro real. En ese sentido, podemos hacer una lectura retroactiva y pensar que el ego de Schreber es su lengua fundamental, que está hecha justamente de esas deformaciones léxicas, nos decía Freud en el texto que estamos leyendo para las jornadas. Entonces, para Schreber era lo mismo cuando escuchaba Santiago o Cartago. Miren ahí la torsión de la voz, ¿sí? Es lo mismo como Santón y Santón. Cinesentum o Jesum Christum, para él es lo mismo. Eso significa conjunto de los chinos o Jesucristo, si uno lo mira en el significado, o sea, eso no tiene nada que ver. Pero para escribir, para las voces, para su lengua fundamental, era lo mismo decir conjunto de chinos que Jesucristo. O era también lo mismo decir crepúsculo, Abendroth, que Atemnot, que es crepúsculo el primero y el segundo falta de aire. Y finalmente, para esa lengua fundamental era lo mismo que sonara Arimán o que sonara Ackerman. Arimán es el dios, es un dios, no sé de dónde, creo que es egipcio, no sé. Arimán y Ackerman es granjero. Entonces le sonaba, ese es el equívoco de Schreber. Bueno, continúa por. Entonces ya le cedo la palabra a Humphrey, que nos va a hablar de cómo ese arte, ese artesanado, a través de los siglos y de las particularidades de los autores, van a escribir también el ego. Lo que pasa es que eso no lo sabíamos, ¿verdad? Yo vengo de la literatura, a mí esto me encanta y me asombra. ¿Cómo es posible que Lacan haya leído esto, el ego? Esto va a enriquecer o puede enriquecer la mirada sobre la obra literaria, porque entonces ya vamos a ver que allí donde los autores o la tradición oral hable o proponga la Lang, estamos hablando de un sujeto que está escribiendo su ego. Así que le doy la palabra a Humphrey. Adelante. Victoria, Sí, sí, la imagen de Narciso y de Eco. sí, Entonces, el eco de ella, pues que es eco, equivale a esa voz del balbuceo, al destrozar de las palabras de Joyce. Y, es, y eso usted dice, la voz no es un registro ahí, ni simbólico, ni imaginario, es ni real. es La voz es real. lo más real que hay, tan real es que es puro sonido, que se puede medir. Hay aparatos que miden las ondas sonoras de la voz y Y que entonces eso tiene relación con ese tercer
con el cuarto círculo. Exactamente, exactamente. Y la otra pregunta es con respecto a Narciso, ¿qué hay del ego de Narciso que él no se reconoce en la imagen del agua? El, pues hasta que yo, exacto, falta lo simbólico. Falta lo Mm, simbólico que le dijera, ese eres tú. Eso, exacto. Faltaría esa intervención simbólica de la madre. Yo no recuerdo bien la cuestión, pero él estaba enamorado. No recuerdo si él sabía que ese era él. Yo creo que no, porque era la maldición Oh, de los dioses. No se ajá. puede ver porque sería su perdición. No había nada simbólico, nadie le dijo nada. Mm, Bien. mm, Muchas gracias. exacto. Ujú. Entonces, entender, para retomar lo que dijiste, Marlene, entender que ese negrito, esa cuerda, la lógica de la cuerda, es que entender que la lang es ese ego corrector, es esa cinta negra, ¿sí? Que sostiene el cuerpo de Joyce. No es fácil, no es fácil entenderla y no es fácil aceptarla sobre todo, y entender que lo real está ahí a nivel fonético. Seguí, porfa. Entonces, ahora sí, cumple, adelante. Hombre, una cosita antes de tomar la palabra, ya que Marlene introdujo por ahí su, su conversación, pero es porque me parece importante hacer mención a por qué no se desanudó, ¿sí? Le hicieron una paliza, perdió los amigos, fue un encuentro en su vida con mucha contingencia, unos van al hospital mental, se enloquecen y la pregunta es ¿por qué no se desanudó? Si no tenía como ese ego consistente como los demás seres humanos, como en la neurosis, que me golpearon y listo, pero él sí sintió que el cuerpo le pasó algo, pero no se desanudó. Entonces, ¿de qué lo sostuvo? Para volver al hilito tuyo, Ana, que me parece muy rico el hilo, pero ¿qué fue lo que lo sostuvo y no fue a dar al mental ni necesitó droga psiquiátrica? Eh, Entonces es la enseñanza, se hizo al cuerpo y se sostuvo con ese goce del Alán que nos muestra es, la niña del principio gozando y gozando con el balbuceo y la otra niña corrigiendo, la de Brasil, y gozando, no me importa el sentido, pero se inventó otra manera de sostenerse, para volver al anudamiento borromeo. Gracias, Ana. exactamente, exactamente. La niña que la sostiene ahí, a Mm. la niña, a la portuguesita que habla portugués, ella es brasileña, pero habla portugués, que la sostiene. No es la mirada de la madre. Lo que la sostiene es la voz que suena de la madre y lo que resuena en ella, lo que ella devuelve como eco, ¿sí? Que resonó en su cuerpo y al final no pudo decir fonoaudióloga, tampoco pudo decir lo último que se inventó la mamá, dijo, y se inventó, hace un invento, está pufurdio. Y los papás se quedan de una pieza porque eso no está en ningún vocabulario. Ujú. Es puro, real, fonético. Bueno, no es fácil creerlo, tal vez entenderlo es más fácil, pero creerlo es difícil. Veamos entonces cómo nos ayudan a creer en esto los demás autores. Adelante, hombre. Gracias, Ana Victoria. Buenas noches. Continuando con el goce de la Lang en este capítulo del arte, del artesanado a través de los siglos, en Lacan, en la lectura que él hace inicialmente del retrato del artista adolescente, voy a recuperar lo que él empieza hablando inicialmente de lo que es la homofonía, ¿cierto? Que es básicamente va de la homofonía a la descomposición de las palabras hasta terminar en lo que son las deformaciones léxicas. Y lo sitúo para no perder justamente el punto que nos inspiró y en el cual encontré como un gran soporte para la comprensión de este texto, ¿cierto? Y retomo un poquito cuando se hablaba un poquito de cierto humor en el texto, digamos, de el retrato del artista adolescente, cuando en la homofonía se ponía exactamente la similitud entre Atay, la ciudad, y Atay como muslo. Parecía, era solamente un juego de palabras que es como el donde uno puede, yo por lo menos puedo empezar a rastrear cómo se empieza, digamos, con la homofonía empezar a descomponer las palabras, para decir, esto no resultó porque sí, empieza en su obra, si se quiere, como una homofonía y después con la descomposición de las palabras.
Entonces lo sitúo porque me sigue pareciendo un momento muy bello, si se quiere, en esta obra del retrato del artista adolescente, ¿sí? Que justamente fue el marco inicial de la homofonía y que se pasa a las deformaciones léxicas, pero que también en la literatura tiene una tradición en el tiempo y también tiene unas particularidades. Entonces, inicialmente voy a referirme a una particularidad que es en relación a la relación, si se quiere, el contrapunto que hay entre lo que plantea Virginia Woolf y lo que plantea Joyce. Virginia Woolf, nos va a plantear lo siguiente cuando habla de su ego. Dice, para Virginia Woolf realmente hay algo que no se desprende de la imagen, como si se desprende de la imagen cuando Joy dice, se desprende cierto como la cáscara de un fruto maduro. Eso es lo que no se va a encontrar en Virginia Woolf. Ella dice, el cuerpo interviene todo el día, toda la noche, se embota o agudiza, se embellece o se marchita, se vuelve cera en el calor de junio, se endurece como un cebo en la oscuridad de febrero. La criatura de su interior solo puede mirar por el cristal, sucio o sonrosado. No puede separarse del cuerpo como la vaina de un puñal o de un guisante, ni un momento, que es como la referencia que ella hace a Joyce cuando con respecto a que el cuerpo se desprende como la cáscara de un fruto maduro. Mas volvamos al enfermo, dice ella. Estoy en la cama con gripe. Entonces, en este punto nos va a hablar Virginia Woolf ya de su yo, de la identificación y del afecto, en contraste con Joyce, donde realmente en él no hay un afecto. Entonces nos va a decir Virginia Woolf, no, más volvamos al enfermo, estoy en la cama con gripe. Ah, la experiencia no se puede transmitir y como ocurre siempre con esas tonterías, el propio sufrimiento solo sirve para despertar en la mente de los amigos recuerdos de las gripes, dolores y sufrimientos que ellos pasaron sin lamentarse el febrero último y que ahora piden a gritos desesperadamente el divino alivio de la compasión. Entonces, si se quiere, en Virginia Woolf, en Joyce, no se reconocen los afectos y su relación con ello y con el cuerpo es distinto, mientras que en Virginia Woolf sí reconoce los afectos y ella justamente viene a hablar aquí justamente de los amigos y los recuerdos que traen los amigos. Exacto. Recuerdan, por ejemplo, que, perdóname, Humphrey, cuando Joyce decía el odio, el amor, todas las pasiones, para mí ya eso no dice nada, ¿sí? Son simplemente discursos. Él no logra sentir ningún aprecio después de esa paliza, ya no logra sentir nada por ninguno de sus amigos. Y justamente, perdona, la Victoria habla ahí de él Sí. como la cáscara vacía de la luna, algo así, Ujú. algo parecido. Se desprende, se desprende. Ujú, eso. Ok. Ahora vamos a mirar cómo aparece el ego, si se quiere, en estas deformaciones léxicas ya en Lewis Carroll, ¿cierto? Recordando que Lewis Carroll es anterior, ¿cierto? Es de 1800 y es anterior a James Joyce. Él tiene unos versos, ¿cierto? Que llaman Jabberwocky, ¿sí? Y que están en Alicia detrás del espejo. Vamos a escuchar lo que plantea Carr. Ya.
para la revista Horizonte Independiente. Poema del Jabberwocky de Lewis Carroll. Brillaba vanarreando negro el sol. Agiliscosos giroscaban los limazones vanarreando por las váparas lejanas. Mimosos se fruncían los borogovios mientras el momio rantas murfiglaba. Cuídate, hijo mío, del Jabberwock brutal. Guárdate de los dientes que trituran y de las arpas que desgarran. Huye al ave Yub Yub y que no te agarre el furioso Vandersnatch. Valiente empuñó la vórpica espada, a huespe manzón acometió sin descanso, luego repósose bajo el árbol del tamtum y quedándose sesudo contemplando. Así reflexionaba el joven foscolérico cuando se acercó el Jabberwock de fuego en la mirada. Ay, perdón. Avanzaba resoplando por el mágico bosque, arrojando espumarajos por la boca. 1 y 2, 1 y 2. De un lado a otro la vorpalina espada corta y rasga, tristras. Lo hirió de muerte, trofeo cercenado. A compás de galofante de su cabeza exhibía. ¿Lograste, dijo el padre, matar al Jabberwock? Déjame que te abrace su fulgente hijo mío. ¡Qué día tan fragulloso!, exclamó. Calú, calé. Y el viejo ronquirriaba con un brío placentero. Pero brumeaba ya negro el sol. Agiliscosos giroscaban los limazones vanarreando por las váparas lejanas. Mimosos se fruncían los borogovios mientras el momio rantas necrojaba. Muchas gracias. En este interesante y bello poema de Lewis Carroll, que está en Alicia a través del espejo, uno puede encontrar que si bien realmente hay ahí, ¿cierto?, unas deformaciones léxicas donde aparece, si se quiere, es el goce de la lang, ahí también hay una historia y hay un cuerpo. La historia dice, cuidado, hijo mío, ¿cierto? Para decir, hay historia de un hijo, de un dragón, hay cuerpos, pero igualmente se plantea el goce quieren esas deformaciones léxicas, el goce de la lang, para ir anotando una vez más cómo el asunto, digamos, del goce de la lang no está solamente en Joyce, sino que también está en toda la literatura. Entonces lo encontramos, por ejemplo, acá en Lewis Carroll. También lo vamos a encontrar. Perdóname, que es una neurosis, ya no está en la psicosis, sino en la neurosis, Sí, como decía Freud, en todas las estructuras. sí, en todas se crean, se inventan las palabras, como ya vimos al principio, cuando los niños igualmente crean, inventan sus palabras, ¿sí? Y también tenemos otro muy bello ejemplo, tenemos dos ejemplos más, si se quiere, el de Julio Cortázar, ¿sí? Que en Rayuela, en este momento, un Marcela, agradecimiento Un a minutico Marlene. que tengo un problemita acá, eh, porque no me deja volver a la presentación. Un segundito. ya, sí. Bueno, mientras tanto, continúo para darle los agradecimientos a Marlene López, quien muy gentilmente nos hizo llegar el capítulo 68 de Julio Cortázar, donde justamente nos habla también, nos muestra del goce de la lang. Vamos a escuchar lo que plantea Julio Cortázar. En su propia voz, es la voz de Cortázar. Voy a dejarlo pequeñito para no enredarme otra vez. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus taros exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las 5 pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las armillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduprimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que le aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un lucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocaplumia del orgullo, los espoemios del merpasmo en una sobreomítica agopausa. Evoé, volposados en la cresta del Mugello, se sentían Valparamar, Perlinos y Mauros, temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de agutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. Em, Muy bello el poema como nos lo plantea Cortázar, ¿sí?
para que se plantea, ¿cierto? Si realmente Cortázar es algo así como el James latinoamericano. Igualmente, pareciera, ¿cierto?, que todos estos autores de los que hemos hablado parecieran contar o estar influenciados por Lewis Carroll. Bien, finalmente tenemos igualmente desde la poesía unos referentes muy bellos que son las gitaánforas, ¿sí? O palabras, expresiones inventadas que carecen de significado en sí mismos, pero cuya función poética radica en sus valores fónicos, como en la prosa. Entonces vamos a hablar claramente otra vez de valores fónicos más que palabras que tengan un sentido. Entonces aquí se lo podemos plantear básicamente estas gitaánforas a creo que Mariano Brull, que es un poeta cubano. Entonces acá se plantea, ¿cierto?, cómo se denomina gitanáfora a un enunciado lingüístico constituido por palabras o expresiones que en su mayor parte son inventadas y carecen de significados en sí mismos. En una obra literaria, su función poética radica en los valores fónicos. Él escribe, filiflama alave cundre, ala o la lunea alífera, alveolea, gitanjáfora, liris salumba salivera. Ese, si se quiere, es el aporte que desde la poesía cubana, de la poesía latinoamericana, también a lo que es el goce de la comprensión de lo que es el ego. Y finalmente, una muy bella referencia también, como para honrar también nuestros ancestros, que lo encontramos en la tradición oral de los indígenas argentinos. Entonces ellos tienen lo siguiente: Apetensen Brey, Tucumán Lenyi, Mamani Surti, Buribú Carchey. Para decir nuevas formas en cómo ellos disfrutan, si se quiere, de la langa. Ujú. Y no solo gozan y disfrutan de la LAN, sino que aquí aprendemos con Lacan, constituyen su ego. Es muy singular, constituyen ese ego primitivo, primario, del goce primero, ¿sí? Que es el de los sonidos. Y en ese punto me llama la atención, por ejemplo, pensar que lo que decía Jacobson, que Marcela subrayaba, ¿cierto? Jacobson decía, los niños tienen que abandonar un montón de fonemas que pronuncian para poder acceder a los fonemas que son muy poquitos, son contados los de la lengua que le corresponde. En cada lengua hay unos 20 y pico fonemas, pero durante el balbuceo ellos pronuncian un montón. Entonces, digamos así que ese paso hacia la pronunciación de los fonemas, de los valores fónicos de su propia lengua, les permiten constituir ese primer ego. Entonces lo podemos leer de esa manera. Los autores, la tradición oral, lo que viene, no solo, mejor dicho, gozan constituyendo ese ego inicial y primario. Bien. También quería decir algo antes de que pasaras, y es algo de lo que decía Luz Helena. Joyce, esa transición que hay en la obra de Joyce, o sea, el retrato del artista adolescente, dublineses, son textos que tienen, a partir de las epifanías, de ciertas epifanías, cierto relato, cierta historia. Con Ulises ya esa historia se pierde, se va perdiendo porque solamente lo que hace un tipo durante 24 horas, y con Phineas Wake desaparece. ¿Por qué? Lo pueden ver ustedes en ese capítulo del seminario 23, las palabras impuestas. Lacan dice que es justamente porque contemporáneamente a eso, Lucía, su hija, se ha desencadenado y él piensa que es una telépata. Entonces, es muy importante también tener en cuenta, no olvidar que Joyce se desencadenó en algunos momentos, él oía voces. La diferencia es con Virginia Woolf y con su hija, que él se pudo amarrar
a su goce de la Lang. ¿Por qué? Porque tenía una cultura literaria impresionante, o sea, son ahí lo que uno dice las particularidades de cada autor, cosa que no tenía, por ejemplo, Schreber, ¿cierto? Entonces, quería como subrayar ese punto, que ese goce, pues que es lo que nos descubre ahora y que nos parece imposible, que es como para mí fue muy increíble encontrar esto, lo que escribe Joyce es su ego y que ese ego es fundamental, es primario, y lo sostiene. Es un poco como la carta robada de Poe, está ahí, pero uno no la ve, no le reconoce su importancia. Bueno, ahora sí pasemos a la última parte. Ujú. Adelante, Luz. Sí. Bueno, estamos recordando a Mario Elkin también en este momento de concluir. Para muchos que no saben, este recorrido con Mario Elkin fue el provocador a partir de que venían las jornadas en Bogotá del tema de la psicosis y el cuerpo. Dijo Mario Elkin, por favor, metámonos a leer El artista adolescente, metámonos a trabajar a Joyce, y consentimos todos a este trabajo. Y bueno, en el camino Mario Elkin se nos fue, bueno, con su contingencia y su momento inesperado también para nosotros, pero también dijimos, sigamos y hagamos un homenaje con este encuentro y esta experiencia a Mario, que fue el provocador. Entonces, estas son unas frases que trajimos de su tesis de doctorado, que el libro lo hizo alrededor también de la obra de Joyce, del artista adolescente, y quisimos concluir todo este encuentro con elaboraciones de... Dice Mario, antes de señalar la herejía de Joyce, Lacan acababa de definirla. Heresis es elegir la vía por la que se toma la verdad, pero una vez hecha la elección, esto no impide a nadie someterla a confirmación. Es decir, de ser herético de la buena manera. La buena manera es la de haber reconocido bien la naturaleza del sintón y no se priva de usarla lógicamente, es decir, de usarla hasta alcanzar su real, al final de lo cual no se tiene más sed. Miremos qué sigue ahí con la herejía de Joyce no solo consiste en haber declarado que la universidad se ocupara de él 300 años, sino también en haber decidido y querer someter su decisión a confirmación, por hacer un buen uso de su sintón hasta alcanzar lo real. Es el año entero que hemos estado trabajando esto de someter su decisión a confirmación para ver si hizo un buen uso de su saber hacer, de su sintón, eso de la LAN, lo que estamos diciendo, pero esta escritura de dónde sale, arranca con el artista adolescente, luego el Ulises y Finnegan, bueno, todo ese recorrido de su obra y ver ese hacer, una obra de arte con su rasgo, con su hacer, ¿sí? Con su sintón, su manera de hacer, cada uno tiene algo de su hacer, que no tiene que ver con lo simbólico o con el lenguaje, sino con algo que tiene que ver con algo de la LAN. Bueno, darle gracias a Mario y adelante, entonces seguimos. Ahí está Mario, nuestro compañero, sí. Y ahora Ana. Está el micrófono cerradito, Ana. Devolvete un minutico que quería subrayar eso de alcanzar lo real y la lógica, devolvete hacia la lógica, porque esa lógica es la que estábamos en este año también trabajando en la escuela, en la NEL, la lógica del seminario 14, la lógica del fantasma, pero aquí ya tenemos una lógica de bolsas y cuerdas y que nos lleva a encontrar esta otra lógica. Devolver la anterior, porfa, Marcela, que es la lógica, la buena manera, es la de haber reconocido la naturaleza del santón. Esa naturaleza, en este caso, es fonética, ¿sí? La de la disimetría fonética.
y que él no se priva de usarla, o sea, lógicamente, no es la lógica de si esto, entonces esto, no, aquí es la lógica fonética, lo que es esa torsión de la voz que permite una resonancia diferente en el cuerpo. Y es decir, usarla, nos dice que no se priva de usarla lógicamente, es decir, de usarla hasta alcanzar su real, es decir, el real de la satisfacción. Y renuevo nuevamente, Joyce se moría de la risa leyendo en voz alta lo que escribía, porque lo que escribía no era para leer, era para pronunciar. Era para reírse, como cuando los niños empiezan a jugar con los trabalenguas. Los trabalenguas sería un nivel un poquito más elevado de lo que es la lang. Es eso lo que me parece que vale la pena retomar y que Lacan nos puntúa. Bueno, sí, pasemos entonces ya sobre estos aprendizajes, gracias a Mario Elkin, a las invitaciones que tenemos. Cerramos este ciclo, creo que con las respuestas, por lo menos que nos abren a continuar el trabajo y a mirar el cuerpo, la relación entre el cuerpo y el ego de otra manera. Y nos vimos que nuevamente una razón más desde el ciclo del año pasado nos llevó a ratificarnos en la necesidad de leer el capítulo 3 del seminario 10, La angustia, y queremos hacerle esa invitación para leerlo en voz alta, porque nos va a aclarar con muchísima más razón estos esquemitas que nos ayudaron a entender un poco lo que se lee. Entonces, con mayor razón, será en el 2025. Y la segunda invitación que yo aprovecho es para el jueves 28 de noviembre. Queremos presentar la primera publicación de lecturas fundamentales de psicoanálisis con el apoyo de la Comisión de Biblioteca 2022-24. Esto lo hemos llamado catálogos, es una serie, son catálogos fundamentales de psicoanálisis. El primero es el número 1, lo hemos titulado ¿Qué entiende el psicoanálisis por historia? Es en tripleta hacia una historia de la locura en Colombia que incluye el psicoanálisis de orientación lacaniana. Vemos que es la semillita que nos dio la sesión inaugural de todo el ciclo con Jairo Gutiérrez Avendaño, con la presentación que algunos pueden recordar o si no la ven en la grabación, porque nos preguntamos, y bueno, hay una historia de la locura y falta el capítulo de la historia de la locura en Colombia. Hay de México, hay de Perú, hay de varios países, pero la nuestra no está, y menos incluyendo el psicoanálisis de orientación lacaniana. Entonces, todo está por escribir. Y sobre esa base, entonces nos preguntamos qué entiende el psicoanálisis por historia. Comenzamos a hacer la reseña de las referencias, perdón, una selección de referencias de lo que entienden Freud y Lacan por historia, y nos hemos encontrado con unas sorpresas, no, mejor dicho, que no les digo. Increíbles, o sea, es como siempre, leer a Freud o a Lacan, eso revuelca, eso nos cambia la perspectiva, y esta selección, eso ha pasado y por eso quisimos seleccionarlas y publicarlas. Vamos a contar en esa presentación del catálogo con Dina Rag, la autora de Parirás con dolor, que en mayo de este año presentó esta novela. ¿Por qué? Porque es una novela donde ella entrevista a su madre cuando tiene 80 años. Es una señora que ha tenido episodios psicóticos desde los 22 años, desde que tuvo su primer hijo, hasta los 80. Entonces, Dina, la hija menor, la entrevista y hace esta novela que me parece que es una contribución también a lo que es la historia de la locura en Colombia y particularmente en Antioquia. Esta señora estuvo en el hospital mental, en Bello, y es un testimonio absolutamente, me parece muy valioso para un psicoanalista. Nos muestra la lógica de los desencadenamientos, lo que la encadena, y les cuento que hay una parte donde ya no se desencadena gracias justamente a la Lang. Es un capítulo absolutamente increíble.
Entonces, bueno, quedan cordialmente invitados, repito, el jueves 28 de noviembre a las 7:30 de la noche. Y finalmente quiero darle un gran agradecimiento a Luz Helena, porque sin su apoyo, sin su confianza, pues no hubiéramos podido lograr esa publicación y todo este trabajo que ha sido muy enriquecedor para lecturas. Así que mil gracias y a ustedes también por su asistencia. Espero Y que esperamos que haya sido una experiencia de biblioteca para cada uno que tendrá cosas para decirnos y nos pueden escribir y comentar acerca de qué fue esta experiencia, qué resonancia les dejó, y el año entrante entonces nos veremos en nuestras próximas actividades que hagamos. Gracias a todos y hasta la próxima. hasta Gracias. la próxima. Gracias, Hasta chao. luego, Bueno, con muchas broche de gracias. oro. Qué Marlene, presentación tan especial en todos los sentidos. sí. Incluso la estética, las presentaciones de las diapositivas inmejorables y la claridad y lo interesante de todo. Felicitaciones y muchas gracias. Y a ustedes por la participación. Tu contribución fue espectacular. Gracias. Esa llegada de Cortázar y darnos esa mirada hacia la literatura, esto nos dio otro panorama. Fue muy rico también. Muchas gracias por la Sorprende. asistencia. Nos A vemos. usted. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Chao. Chao.